Hola, mi nombre es Teresa Politi. Bienvenidos al seminario número 12 de Fisiología Cardiovascular y Respiratoria. Hoy vamos a hablar de las características fisiológicas que determinan la relación espacial entre ventilación y perfusión pulmonar. Para esto vamos a revisar cuáles son las características distintivas de la circulación pulmonar y por último, cuál es la significancia clínica de la alteración de la relación ventilación-perfusión como una de las causas de hipoxemia. Como esta es una clase de integración y ya es una de las últimas clases del módulo de Fisiología Cardiovascular y Respiratoria, van a ver que volvemos a tocar mucho de los temas que ustedes ya vieron en clases anteriores y que necesitan tener bien afianzados para empezar a hablar de los temas de la clase de hoy. Por eso es que esta clase quizás sea un poquito más extensa que las anteriores, pero si me siguen, probablemente esta integración clínica de los temas les permita terminar de incorporar y de abordar no solamente los temas de la clase de hoy, sino también muchos de los temas de las clases anteriores, tanto de fisiología respiratoria como de cardiovascular. ¿Arrancamos? Los objetivos de la clase de hoy son identificar las características distintivas de la circulación pulmonar, explicar las causas de las diferencias regionales de ventilación, perfusión y relación ventilación-perfusión en un individuo de pie, reconocer situaciones de alteración de la relación ventilación-perfusión que generan hipoxemia, integrar las causas de hipoxemia y su impacto gasométrico con sus fundamentos fisiológicos, y por último, implementar los conceptos de difusión y transporte de gases a situaciones clínicas concretas. Ahora bien, estos son los objetivos que vamos a alcanzar en la clase de hoy, pero sin embargo el orden en que los vamos a presentar va a ser otro. Les presento este orden, así me pueden seguir. Primero vamos a repasar algunas causas de hipoxemia que ustedes ya conocen porque las estuvieron estudiando en este módulo. Después vamos a repasar cómo se distribuye regionalmente la ventilación en individuo de pie y por qué. Esto, si se acuerdan, ya lo estudiaron en la clase de mecánica ventilatoria. De ahí vamos a analizar cómo son las diferencias regionales de la perfusión pulmonar en un individuo de pie, y este es un tema nuevo de hoy. Y vamos a aprovechar que estamos hablando de este tema para repasar algunos conceptos de la circulación pulmonar que ustedes ya estuvieron viendo en la clase de presión arterial. Y después vamos a reunir todos estos conceptos para analizar cómo son las diferencias regionales en la relación ventilación-perfusión en un individuo de pie. Y por último, vamos a darle sentido clínico a todo esto estudiando cómo se presentan las alteraciones de la relación ventilación-perfusión y cómo éstas pueden constituir una causa de hipoxemia. Entonces, para empezar, vamos a repasar algunas de las causas de hipoxemia que ustedes ya conocen. Recordemos que la palabra hipoxemia hace referencia a una baja presión parcial de oxígeno en sangre, generalmente haciendo referencia a la sangre arterial. Y que esto no es lo mismo que hipoxia, que hace referencia a una baja presión parcial de oxígeno en los tejidos. Demos un ejemplo. Un ejemplo de una situación en la que hay hipoxia pero no hay hipoxemia es el caso de una persona con trombosis arterial aguda en una pierna. Es decir, esta es una situación en la que de manera repentina, en la sangre de una arteria que irriga una pierna, se forma un coágulo, que es un agregado de plaquetas, de fibrinas y de proteínas de la cascada de coagulación. Este coágulo hace que esa pierna reciba menos sangre y que por lo tanto ese tejido presente hipoxia, es decir, una baja presión parcial de oxígeno en ese tejido. Sin embargo, la presión parcial de oxígeno en la sangre en general es adecuada. Por lo tanto, este es un ejemplo de hipoxia sin hipoxemia. ¿Y si diéramos un ejemplo de hipoxemia? Es decir, un ejemplo de una situación en la que haya una baja presión parcial de oxígeno en la sangre. ¿Se les ocurre alguno? Si se acuerdan, hay una causa de hipoxemia que ya mencionamos varias veces durante este módulo, que es la hipoventilación. Recuerden que cuando hablamos de hipoventilación a secas, estamos haciendo referencia a hipoventilación alveolar, es decir, a una disminución de la tasa de renovación del ambiente alveolar. Recuerden también que ventilación pulmonar no es lo mismo que ventilación alveolar. La ventilación pulmonar hace referencia a la tasa de intercambio gaseoso entre el ambiente exterior y el cuerpo humano. Por el contrario, como dijimos antes, la ventilación alveolar hace referencia a la tasa de renovación del ambiente alveolar. Ese aire que renueva los alvéolos en condiciones normales es el que realiza hematosis, es decir, el intercambio gaseoso entre los alvéolos y la sangre a través de la barrera hematoalveolar. Volviendo a lo nuestro, recuerden que cuando hablamos de hipoventilación a secas, estamos haciendo referencia a hipoventilación alveolar, es decir, a una disminución de la renovación del ambiente alveolar, y como ustedes supondrán, esta hipoventilación alveolar genera hipoxemia, es decir,
una disminución en la presión parcial de oxígeno en sangre. Sin embargo, dijimos que hay varias causas de hipoxemia, no solo la hipoventilación. Entonces les tiro una primera pregunta. ¿Cómo puedo saber si una persona está hipoventilando? Y para esta altura de la cursada ya deberían poder contestar a coro, que es midiendo la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. Esto se debe a que existe una relación inversamente proporcional entre la ventilación alveolar y la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial, tomando como constante de proporcionalidad la tasa de producción de dióxido de carbono, como vieron en clases previas, y considerando que K es una constante que reconcilia las diferencias de unidades entre los miembros de la ecuación, únicamente. En resumen, si considero una tasa de producción de dióxido de carbono es constante, a partir de medir la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial, puedo calcular la ventilación alveolar de una persona. De este modo, frente a un paciente con hipoxemia, una de las primeras cosas que voy a querer saber es cómo está la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. Si el paciente presenta hipercapnia, es decir, una elevada presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial, voy a concluir que al menos una de las causas de hipoxemia de este paciente es que está hipoventilando. Si por el contrario encuentro que el paciente presenta normocapnia o hipocapnia, es decir, que tiene una presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial normal o baja, voy a sospechar que la causa principal o las causas principales de hipoxemia de este paciente serán otras, diferentes a la hipoventilación. ¿Y qué otras causas de hipoxemia conocen? Para contestar esta pregunta, inicialmente podemos ir a este esquema del aparato respiratorio. Este esquema quizás lo vieron en otras clases o en su lectura de este módulo. Este esquema muestra cómo el intercambio gaseoso en el aparato respiratorio está originado en dos mecanismos convectivos que están en serie entre sí y con dos mecanismos difusivos. En el intercambio de gases entre el ambiente exterior y la vía aérea hacia el ambiente alveolar, es decir, a través de grandes distancias, el organismo emplea un mecanismo convectivo que requiere gasto de energía a través de la bomba muscular de los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, que realiza trabajo en mover los gases por la vía aérea. Luego, estos gases difunden a través de la membrana hematoalveolar, es decir, a través de una distancia pequeña, mediante el mecanismo de difusión simple que ustedes estudiaron en las clases de introducción a la materia y en la primera clase del módulo de fisiología respiratoria. Recuerden que el mecanismo de difusión simple no requiere gasto de energía, al menos no de manera directa. Al pasar a la sangre, los gases se disuelven y se transportan a través de la sangre desde y hacia todos los tejidos. Y esto nuevamente ocurre mediante un mecanismo convectivo que se produce a través de grandes distancias, requiriendo gasto de energía a través de la bomba muscular del corazón que realiza trabajo en mover la sangre por el sistema vascular. Al llegar a los capilares tisulares periféricos, estos gases difunden a través de la membrana plasmática celular, es decir, a través de una distancia pequeña, nuevamente mediante el mecanismo de difusión simple que se produce sin gasto de energía. Ahí los gases participan del metabolismo energético celular en la producción de energía a través de la mitocondria, que es donde se producen todas las reacciones que ustedes van a estudiar este año en la materia de bioquímica. Ahora bien, mirando este esquema podemos identificar por lo menos dos causas de hipoxemia. La primera, que ya mencionamos, es la hipoventilación. La hipoventilación se produce cuando falla el primer mecanismo de convección, es decir, el mecanismo de convección externa. La segunda causa de hipoxemia que podemos identificar en este esquema es la alteración de la difusión, que se produce cuando falla el primer mecanismo de difusión, la difusión. Dijimos que la convección externa consiste en intercambio de gases entre el ambiente exterior y la vía aérea, hacia el ambiente alveolar. Esto se produce a través de grandes distancias, por lo que se emplea un mecanismo convectivo que requiere gasto de energía a través de los músculos respiratorios. Para que este intercambio se realice son necesarias varias cosas. Por ejemplo, primero,
que haya una orden proveniente del centro respiratorio del tronco encefálico, que ordena la contracción de los músculos respiratorios. Y de esto se va a hablar mucho más la clase que viene. Segundo, de una bomba muscular, es decir, que los músculos respiratorios funcionen adecuadamente contrayéndose y relajándose y que su acoplamiento con la mecánica pulmonar sea adecuada a través de la presión intrapleural negativa, como vieron en la clase pasada de mecánica ventilatoria. Es decir, que este segundo ítem es que el sistema tóraco-pulmonar funcione adecuadamente. Tercero, que haya integridad en la vía aérea, es decir, que la boca, faringe, laringe, bronquios, alvéolos estén abiertos y permeables de manera tal que pueda existir un flujo de gases a través de ellos. Se entiende que si fallan cualquiera de estos niveles habrá una hipoventilación alveolar. Por ejemplo, si disminuye la frecuencia de descarga del centro respiratorio por una condición neurológica o por drogas que deprimen al centro respiratorio, habrá hipoventilación. Si falla el sistema tóraco-pulmonar, por ejemplo, por una enfermedad de los músculos respiratorios que debilite el diafragma o por un desacoplamiento del sistema tóraco-pulmonar como el que estudiaron la clase pasada, como el neumotórax, también puede haber hipoventilación. En último lugar, si no hay integridad en la vía aérea, por ejemplo, si hay una obstrucción de la vía aérea por tragarse una moneda u otro cuerpo extraño, o por presentar obstrucción bronquial, por ejemplo, una crisis asmática, también puede haber hipoventilación. Como dijimos antes, podemos diagnosticar esta situación al registrar que una persona presenta hipoxemia y también hipercapnia, es decir, una alta presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial. Ahora bien, dijimos que el segundo paso en el intercambio gaseoso es la difusión hematoalveolar, es decir, el pasaje por difusión simple a través de una distancia pequeña, que no requiere gasto de energía directa. Recordando la ecuación que vimos en la introducción de la materia y en la primera clase del módulo de fisiología cardiovascular, que flujo es igual a permeabilidad por fuerza impulsora, podemos ver que esta difusión simple a través de la membrana hematoalveolar, este flujo de gases tiene como fuerza impulsora la diferencia de presión parcial de los gases. En otras clases dijimos que la presión parcial de los gases no es otra cosa que una manera de dar cuenta de la concentración de estos gases disueltos, tal como lo enuncia la ley de Henry. De este modo, la fuerza impulsora de esta difusión simple a través de la membrana hematoalveolar es un gradiente químico, es decir, es una diferencia de concentración que en este caso estamos expresando como una diferencia de presión parcial. Los procesos difusivos pueden ser descritos a través de la ley de Fick, que ustedes estudiaron en la primera clase del módulo de fisiología respiratoria. La ley de Fick describe que un flujo de gas a través de la membrana es directamente proporcional al área de la membrana e inversamente proporcional al espesor de la membrana. También indica que el flujo de un gas a través de una membrana es directamente proporcional a la diferencia de presión parcial del gas a ambos lados de la membrana, es decir, a la diferencia de concentración o al gradiente químico. Y también es directamente proporcional al coeficiente de difusibilidad del gas en la membrana. Es decir, este es un coeficiente que da cuenta de la afinidad físico-química entre el gas y los componentes de la membrana. De manera tal que de alterarse cualquiera de estos elementos, se producirá una alteración en el proceso de difusión. Por ejemplo, se disminuye el área de la membrana hematoalveolar. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el enfisema, que es una enfermedad pulmonar frecuente de los fumadores, donde se destruyen los tabiques de los alvéolos, disminuyendo el área de la membrana hematoalveolar. También puede alterarse la difusión si, por ejemplo, aumenta el espesor de la membrana hematoalveolar. Esto puede ocurrir en una patología infrecuente que es la fibrosis pulmonar, donde se engruesa la membrana hematoalveolar por una reacción inflamatoria de autoinmunidad. De manera similar, también puede alterarse la difusión si disminuyera el gradiente químico o a través de la membrana o si disminuyera el coeficiente de difusibilidad. Por último, vale la pena mencionar que la alteración de la difusión es infrecuente como causa principal de hipoxemia y que generalmente se encuentra acompañando a las demás causas de hipoxemia que suelen tener un impacto más grande. ¿Y qué otras causas de hipoxemia conocen? ¿Se animan a pensarlas? Las vemos en el video que viene.